de participar en este foro y sobre un tema tan importante como la edición espiritual y formación de la conciencia. En eso sí que quería señalar como la dificultad que tenemos ahora de una cierta fragmentación. O sea, a veces tendemos a fragmentar algunas cosas de la vida cristiana. Y esa fragmentación fundamentalmente tiene que ver en este caso con lo que consideramos espiritualidad y moral. Hemos considerado dos cosas distintas. Y por eso formación de la conciencia parece un tema moral que tendrá que ver con que las personas conozcan lo que es bueno y lo que es malo. Es la dirección espiritual para aquellas personas que quieren algo más y que entonces les damos un camino de perfección. Y creo que este primer elemento es falso y por otra parte no conduce adecuadamente ni siquiera a lo que es la dirección espiritual, que es lo que yo quisiera coger como hilo conductor. No poner todo el tema de la formación de la conciencia como tal, sino cogerlo desde la formación, desde la dirección espiritual. Entonces, ¿por qué? Por una razón fundamental. O sea, tanto la dirección espiritual como la moral, el elemento fundamental es el Espíritu Santo. Si no tenemos con esto, lo que haremos tanto en la moral como en la espiritualidad consiste en no ser protagonistas. Y esto es un grandísimo error. Entonces, ¿de qué manera es el Espíritu Santo el protagonista? Voy a poner un ejemplo que creo que es clarificador de cómo se relacionan ambas cosas, que es una escena evangélica, cómo es la unción de Jesucristo. Viene la pecadora, entra Jesucristo que está en la casa del fariseo y te lava los pies con el ungüento y sus cabellos. Inmediatamente una reacción moral, un juicio. Esto está mal. Es un juicio moral que se hace sobre una acción de una persona que la observa. Ante lo cual Jesucristo responde, no, está bien. Hay un diálogo de un juicio moral dentro respecto de una acción concreta. ¿Qué hay detrás? Jesucristo no se queda sobre el juicio moral, sino que hace al mismo tiempo diciendo que esta acción al mismo tiempo es una profecía. ¿Qué quiere decir? En las acciones cristianas, lo que es el juicio moral no es toda la acción. Dios se sirve de acciones para expresar un sentido mayor de lo que el hombre hace. Y eso es un sentido espiritual. Hay una acción concreta. ¿Eso está bien o está mal? Jesucristo dice, eso está bien. No es malgastar. Ni siquiera tampoco es una dejación del profeta porque se deja tocar con una pecadora. Eso está bien hecho. Porque es el homenaje a mí. Y tú no lo has hecho. Pero al mismo tiempo dice un sentido mayor, que es el sentido que solo el Espíritu puede dar. Me ha ungido para mi sepultura. Dios se sirve de las acciones de los hombres para un sentido moral de un bien y mal que está en el dominio del hombre, pero al mismo tiempo para algo mucho más grande, que es un testimonio que solo Dios dirige para una plenitud. Entonces, ver ambas cosas unidas es necesario verlas desde el Espíritu Santo. Es el que permite ver cómo es el juicio moral y que permite detrás de eso descubrir pues la plenitud de lo que Dios quiere en las acciones humanas. Esto nos evita ciertamente tanto un espiritualismo que quiere evitar los juicios morales. En esa escena el juicio moral es importante. Que la pecadora esté haciendo una acción buena es muy importante. Porque revela precisamente una manera mala de juzgar, una manera farisaica de juzgar, en el cual precisamente se pone la persona como un observador externo y no ve lo que realmente está haciendo la pecadora, reconociendo. Y ese gasto que puede parecer excesivo es ante todo ver cómo hay cosas que no tienen un parangón y que por eso no resultan excesivas, lo que resulta el único modo de expresar lo que realmente una persona hace. Y por otra parte, un moralismo estrecho, un moralismo que quiere juzgar todas las cosas, de que tenemos un casillero ya prefijado y ponemos cada acción en ese casillero. Ambas cosas son una manera inadecuada
de introducirse en el mundo de las acciones humanas. Y esto es esencial también para la dirección espiritual. La dirección espiritual no se puede evitar o pasar por alto los temas morales, formación de la conciencia. Y como no podemos tener una moral puramente reductiva en la que se consista simplemente en dar criterios a las personas para que juzguen sus actos como buenos o malos. Eso creo que es una manera suficiente, necesaria, para introducirnos en lo que es este tema. Ya Ratzinger, en el momento de presentar la encíclica Veritatis Splendor, decía como el tema fundamental de la moral cristiana consiste en ver cómo la acción de Dios entra en la acción del hombre. Esto es el tema. O sea, realmente lo que la moral cristiana tiene que pensar es cómo una acción humana está dentro del plan de Dios. Esto es esencial. Si no, no comprendemos el mismo cristianismo porque hemos sido salvados por una acción humana, la acción humana de Jesucristo. Solo en la medida que entendemos como por medio de una acción humana, la de Cristo en la cruz, se ha salvado el mundo entero, porque no es una mera acción humana, podemos entender como nuestras acciones no son meras acciones humanas, sino acciones cristianas. Entonces, esta es la luz adecuada para poder hablar de conciencia cristiana, que es lo que me parece necesario para la formación de la conciencia. Lo que vamos a formar es una conciencia cristiana. No podemos sino recordar lo que decía San León Magno, no cristiano. Conoce tu dignidad, en ese famoso sermón de la encarnación, en la cual ¿qué pasa? Es decir, el gran problema que tenemos son cristianos que no son conscientes de que lo son, ¿verdad? Ya decía, hay algunos que cristianos solo tienen el nombre, nada más. Por lo tanto, vamos a hablar necesariamente de la dirección espiritual de formación de la conciencia. Es la dirección espiritual, una de las tareas propias de toda dirección espiritual es formar una conciencia cristiana. Antes nos ha explicado muy bien aquí Juan José lo que era el tema de las cofradías, ¿no? ¿Qué sucede fundamentalmente? Es un tema muy importante de conciencia. Ellos tienen conciencia de una pertenencia. Pues pertenencia más a una cofradía que a una iglesia. ¿Qué es? Es precisamente dentro de ese modo que tiene su conciencia. Pero que tiene el elemento, conciencia de pertenecer a alguien, de pertenecer a algo como parte de su identidad, para darle su auténtico sentido. De una pertenencia realmente a lo que es Salvador, que es la Iglesia. Entonces, ese modo de plantear el tema tiene dos aspectos. Primero, como siempre, un aspecto primero negativo de despejar obstáculos, un aspecto constructivo de formar realmente la conciencia. Despejar obstáculos es lo que normalmente en los temas morales, perdón, yo soy un moralista, y entonces tengo esta formación profesional, es lo que se denomina exactamente conciencia formable. Hay personas que tienen ya directamente asumido una idea de la conciencia que es informable. Porque cualquier consejo, cualquier acercamiento lo consideran una imposición. Realmente no lo es. O sea, ¿cómo no vamos a dar consejos? Cuando ves que una persona se va a tirar por un puente, lo primero que haces es decir, oye, estás mal. Eso no es una imposición, es una ayuda en un caso muy necesario. Cuando una persona se ve que te vas a estrellar, lo único que te puede decir es, no me impongas cosas, bueno, te recogeré los restos. Pero luego no me digas que al menos no te he avisado antes. Eso lo vemos en millones de casos, en cosas realmente evidentes, que las personas pues se ciegan, así somos de humanos, para estrellarse y luego con cucharilla tenemos que recoger poco a poco y recomponer esto. Entonces, una conciencia formable tiene dos obstáculos formidables, que es una idea autonomista y solipsista de la conciencia y luego el proceso de emotivización de la conciencia. Estos son los dos obstáculos formidables que nos vamos a encontrar.
El primero es esa idea de autonomía como si fuera igual a moral. En eso simplemente me gusta aducir algo que cuando lo vi por primera vez me dejó tan pasmado, que es como en la traducción nueva de la Suma de Teología, es decir, la traducción que se ha hecho en la Bar Mayor de Santo Tomás de Aquino, cuando aparece la frase famosa liberes causa sui, es libre quien es causa de sí mismo. Él lo traduce, libre es lo autónomo. Entonces, lo que me quedé espantado. Dijo, está diciendo exactamente lo contrario de lo que Santo Tomás quería decir. Santo Tomás lo que quería decir precisamente en el causa sui se está refiriendo a una relación de causalidad, y la autonomía es la forma más directa de negar la causalidad. Y por lo tanto hay una ocultación directa del pensamiento. ¿Por qué? Porque está interpretando Santo Tomás un pensamiento totalmente ajeno a él, que es el pensamiento kantiano. Entonces, dentro de la autonomía solicista, ¿qué es lo que hemos de ver? Es una cosa muy sencilla, pero que es toda esa cosa. Que, primero, la persona no es igual a su conciencia. Esto es esencial, por favor. Todo el personalismo lo dice. Gracias a Dios. Gracias a Dios la persona no es igual a su conciencia. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Que somos conscientes solo de parte de nosotros mismos. Nuestra autoconciencia es pequeña. Un ejemplo muy sencillo es, ¿verdad? Una persona vanidosa, todo el mundo se da cuenta de que es vanidoso menos él. ¿Por qué? Su propia vanidad es tan grande que le impide verse. Y no lo es consciente. Todo el mundo ve que hace cosas ridículas para intentar quedar ante los demás de una manera buena, y él no se da cuenta. Dice, ¿cómo me admira? Es lo mismo que podía hacer, ¿no? En esas horas, cuando los dos dicen, pobre señor, esto es para darle de comer aparte, ¿no? Es una cosa sencillísima. ¿Qué significa? Por eso mismo necesitamos la ayuda de otras personas para conocernos. Es que es obvio. Nos sucede todas las mañanas, ¿verdad?, que después del duro y dramático momento de despertarnos, nos vemos al espejo. Y vemos que no hay más que lo que se ve. Pero en ese momento también duro de verse al espejo, ¿qué significa? Necesitamos un espejo para reconocernos. Vemos a todo el mundo la cara, pero no nos vemos los monos de la nuestra. Esto significa, evidentemente, para conocerse uno mismo, uno se conoce a los demás. Esto ya es muy clásico, pero Santo Tomás, Aristóteles, lo decía muy claramente, el amigo es el espejo para el amigo. Nos conocemos en nuestros amigos. Los amigos reflejan lo que realmente nosotros somos. Y por eso nos corrigen. Por eso nos ayudan. Por eso cuando nos equivocamos nos dicen, oye, tío, ¿qué has pasado? Pero cuidado. ¿Qué significa? Significa fundamentalmente todo lo contrario de lo que una presunta autonomía presenta. Es decir, el concepto de autonomía es simplemente, entendéis, la autonomía es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que se refleja fundamentalmente la autonomía es el grado de toma de decisiones. La autonomía es, como tal, es un concepto fundamentalmente jurídico, que grandes ilustres canonistas aquí presentes, en el cual, por tanto, dice cuál es el puesto de referencia para que una ley sea realmente adecuada. Y por eso cada cosa tiene su autonomía. La familia tiene su propia autonomía. Hay cosas que, de grado de decisión, solo la familia y nadie puede tomar. Es una autonomía relativa porque muchas cosas no puede decir la familia cómo pueden hacer. El tema de la educación es un tema importante. La familia será para tomar muchas decisiones, pero no todas. La familia no puede decir que a su hijo no se educa, por ejemplo. No, hemos decidido no educar a nuestros hijos. No puede. El Estado, ciertamente, en el sentido por el vista del bien común, ante una decisión irresponsable de los padres, tiene un grado que la autonomía de los padres no puede superar. Por lo tanto, hay distintos márgenes de autonomía en el cual en cada decisión tiene su preferencia. ¿Qué ocurre? Esto es un ámbito de libertad pública. Lo que Kant hace es introducir ese ámbito de libertad pública a la conciencia. Llama de conciencia autónoma. Por favor, lo único que no es autónomo es la conciencia. La conciencia es lo que no es autónomo. ¿Por qué? Porque no decide de primera mano.
Por eso lo terrible del concepto de autonomía es su mal uso, introduciendo en un ámbito íntimo lo que es un ámbito público. Este es el gran error que hay detrás y que ha hecho una deformación enorme de la conciencia. ¿Entendéis? La conciencia nuestra, por lo tanto, no es originaria. Es decir, gracias a Dios, ¿verdad? Hace poco comenzaba de nuevo a releer lo que dice Chesterton en su autobiografía. Entonces comienza esa autobiografía diciendo: yo, en un acto de credulidad absoluta, creo que he nacido tal día, porque me lo dijeron mis padres, ¿no? Aunque yo mismo no he podido comprobarlo. Ciertamente quiere decir, no somos conscientes de lo mismo si nuestra conciencia es despertada en nuestro encuentro con otros. Y esto es fundamental para entender, por lo tanto, los elementos fundamentales de la conciencia no se toman en un puro solipsismo, sino en una relación natural y de comunicación con otras personas. Esto es esencial para entrar en simplemente hablar de la conciencia y su formación. Esto es una conciencia formal. Si la conciencia se encierra en sí misma, en su caparazón, es imposible formar. Por lo tanto, existe la formación de la conciencia porque la conciencia no es originaria, es originada, y ese generar la conciencia se realiza en medio de relaciones en las cuales los referentes nuevamente sean las comuniones, o sea, los elementos de comunidad fundamentales. Y esto es esencial para hacerlo. Pongo lo contrario como si fuera una conciencia solipsista para indicar cómo este punto fundamental de la autonomía y solipsismo tiene como referente natural, todos lo entendéis, Lutero. Lutero es el que quita la Iglesia de la conciencia. Es así. La conciencia se convierte en un puro tan autorreferente que no hay ningún elemento comunitario en nada. Deriva, en su famoso libro Catolicismo, indica fundamentalmente esa deriva cuando habla de los elementos comunitarios sociales del dogma. La Iglesia está presente en nuestra conciencia. No hay una conciencia si no es eclesial. ¿Por qué? Porque la Iglesia actúa como madre en nuestra conciencia. Por lo tanto, la Iglesia como madre y maestra es maestra porque es madre. No podemos entenderlo de manera. Es esa idea eclesial que ya en la carta apostólica Mulieres Dignitatem, Juan Pablo II tomaba como referencia a Baltasar diciendo la doble figura eclesial, que es Pedro, pero es María. Y que por lo tanto, como Pedro, lo que refleja es una autoridad, el poder de las llaves, pero como María refleja que la Iglesia tiene un corazón. Y que así como Pedro no es el corazón de la Iglesia, por eso es un pecador, María sí, por eso es inmaculada. Y por eso la Iglesia es santa. La imagen de la santidad de la Iglesia no está en Pedro, está en María. El actuar como madre, la Iglesia es lo que le permite actuar como maestra. Entonces, es manera de entender el primer elemento, no es una autonomía solipsista, sino la conciencia nace en un encuentro e implica una respuesta. Por lo tanto, la conciencia nace ciertamente en una referencia fundamental que es la de la obediencia. Y en este tema es absolutamente necesario referirnos al próximo beato, John Henry Newman, que se dio cuenta ya de una manera totalmente explicada en el siglo XIX la derivación totalmente solipsista que se hacía la conciencia fundamentalmente por el motivo segundo, que es la motivación de la conciencia. O sea, la conciencia, cuando estalla el romanticismo, empieza a entenderse como una emoción meramente subjetiva, que va a tener como correlato, y esto es lo que es terrible para el cristianismo y es lo que Newman hizo que saltara, y ese proceso, su conversión al catolicismo, diciendo nuestra fe tiene que ver con una verdad, no con una emoción. El gran problema del romanticismo es que ha convertido la fe en una emoción. Entonces, despertar la fe es despertar emoción. Entonces, claro, la fe pierde su carácter peritativo.
no tiene que ver con una verdad que me salva, sino con una emoción que yo vivo. Entonces, claro, como la fe y la conciencia dentro de la visión autonomista se había totalmente encerrado, se produce ese proceso de motivización de la conciencia, que es lo que va a ser totalmente destructivo, ¿no? Y por eso Newman aclaraba de un modo fuerte, ¿no?, en la famosa carta al duque de Norfolk, que es esa carta que le pide el duque de Norfolk, que también era católico, le pide que le explique los problemas que tiene un católico ante los anglicanos. El ambiente en el que eso se produce es justamente después del Concilio Vaticano I, en donde la afirmación dogmática de la infalibilidad pontificia conducía a que los anglicanos acusasen a los católicos: vosotros sois unos niños. ¿Por qué? Porque vuestra conciencia es el Papa. No habéis madurado, tenéis una persona que os tiene que decir lo que tenéis que hacer, porque por sí mismos no sabéis hacerlo. De lo cual comienza esa carta, capítulo 5, con esa manera de humor inglés, diciendo: si me invitasen a brindar en una fiesta, cosa bastante extraña, y si me invitasen a brindar por el Papa, cosa más extraña todavía, yo brindaría primero por mi conciencia y luego por el Papa. ¿Por qué? Porque es mi conciencia la que me hace brindar por el Papa. Indicando precisamente que nosotros aceptamos la autoridad del Papa por nuestra conciencia, y que el Papa es un servidor de nuestra conciencia, no una persona que nos quita la conciencia, sino que la sirve. Y con eso él afirmaba esta frase muy fuerte, diciendo: la conciencia no es mi opinión, ni es mi capricho, sino es la obediencia rendida a la voz de Dios que resuena en mi corazón. Eso señala primero algo que es absolutamente necesario. La conciencia no es mi opinión en los temas morales. Eso no es la conciencia, que son mis opiniones. Si no, la moral sería extrañamente el único campo de conocimiento humano que una opinión, por ser mía, sea verdadera. Es algo absurdo. Imaginaos, el problema en una asamblea es sobre los recursos matemáticos de la técnica. Entonces una persona dice una machada y todos saltan y dicen: ¿pero usted por qué dice esto? Ah, porque es mi opinión. Y dice: ¿y qué pruebas tiene? No, es que es mi opinión, no se entera de usted. Dice: muy bien, su opinión no maneja. Es decir, el valor cognoscitivo de las opiniones son los argumentos que las sostienen. Y los temas morales, una opinión no es válida si no tiene argumentos. Por lo tanto, la conciencia no es la opinión que yo tengo en los temas morales. Eso no es la conciencia. Y por eso hay opiniones morales que no son respetables, y cuando la conciencia se pierde. Lo decía muy bien Aristóteles también, diciendo: quien diga que se puede matar a su padre, dice: no necesita razones, necesita latigazos. Para indicar ciertamente que eso no es su conciencia, simplemente es lo que es su perversión. Y eso es tremendamente necesario. Digo, ¿por qué? Porque esa visión puramente subjetivista de la conciencia con ser mía, puedo pedir a todos los demás un respeto. Yo respeto la conciencia, sí, pero no las opiniones, porque son dos cosas distintas. Esto es esencial. Es esencial comunicar. No es mi capricho, ¿qué significa? No es mi emoción. Con lo cual vamos a entrar realmente en estas cosas. Y por eso la conciencia, claro, que permite y descubre una autoridad. Y hay autoridades morales. Es fundamental para cualquier persona en transmisión de la formación de la conciencia y de la dirección espiritual de manera particular la aceptación de autoridad moral. Es decir, todos entendéis perfectamente. Las convicciones morales fundamentales de vuestra vida las habéis recibido. Las habéis recibido de personas que han sido para vosotros referentes morales. En concreto, nuestros padres, el sacerdote que nos hemos encontrado, algunas amistades nos han mostrado una vida moral
y que digo, yo quiero ser como esa persona. Y esas son las condiciones morales fundamentales de nuestra existencia. Y esto es esencial de la dirección espiritual. El director espiritual tiene que ser un referente moral para la persona. Si no, no va a ser director espiritual de casi nada. Un elemento fundamental para el vínculo de la dirección espiritual es que sea un referente moral para el dirigido. Y si no, pues mejor incluso reconozca, pues no lo soy, pues vamos a cortar esto, porque si no va a ir mal. Entonces, por eso existen autoridades en los temas morales. Y por eso yo puedo no seguir mi opinión por una opinión de la persona más autorizada que le reconozco que sabe mejor del tema. Ante lo cual yo reconozco la opinión de la Iglesia como máxima autoridad, como un referente necesario para mis actos que yo no puedo juzgar desde fuera. Y eso forma parte integrante de lo que es una conciencia cristiana. Significa, por tanto, la conciencia en su misma estructura interna no es autónoma, sino que siempre hace referencia a una autoridad exterior. Esto es esencial. San Agustín lo explicaba muy bien cuando comentaba en el Sermón de la Montaña la parábola del ojo, diciendo: la luz que hay en mi vida es el ojo. Si mi ojo está iluminado, todo mi cuerpo está iluminado. Pero si la luz que tengo son tinieblas, ¿cuánto no sean las tinieblas? Pero lo refiere a la conciencia. La conciencia es el ojo. ¿Qué ocurre? Es que el ojo no crea la luz, necesita la luz para ver. Un ojo sin luz no sirve para nada. Y el ojo no se da la luz, sino que la luz le está. Como la estructura interna de la conciencia, y por tanto necesita una luz para ver, que no se crea ella y que le conoce como tal. Y por eso la conciencia jamás es autónoma. Por eso mismo podemos entender la segunda parte, emotivización de la conciencia. ¿Qué significa la emotivización de la conciencia? La emotivización de la conciencia es ese proceso que va surgiendo a partir del romanticismo, en el cual las personas empiezan a hacer sus juicios morales no por una verdad de los actos, cuanto por la emoción que les despierta. Es un proceso lento, que se va realizando a partir del siglo XIX con el romanticismo, y que por otra parte crea unas ciertas místicas, porque remiten a un conocimiento, por lo tanto, no directamente racional, sino suprarracional, que es el conocimiento místico. Entonces, es una de las místicas que inmediatamente aparecen dentro del proceso romántico, la mística de la transgresión. Si yo transgredo la norma, me sitúo por encima de ella, y entonces yo soy por encima de mí misma. Súper. Esto es esencial. Esto es algo que impregna la sensibilidad de las personas en la medida que yo transgrede algo. Es que me estoy poniendo por encima de las otras cosas, y entonces alcanzo un ámbito de libertad de que todo me está dañando. Nietzsche no era nada. Lo que pasa es que ciertamente no comprende lo que es el bien. No lo comprende nunca. Lo que era realmente el bien. Estar por encima del bien y del mal es perderse el bien y quedar en un vacío terrible. Por eso, detrás de esta motivación tenemos que entender fundamentalmente dentro de la dirección espiritual es esencial actualmente. Las personas que tenemos delante son emotivas. O sea, ese proceso de emotivización, que esto ha tenido un momento determinante, que es después de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial supone en los temas morales una fractura terrible, que es la caída del puritanismo. O sea, durante todo el siglo XIX ese elemento romántico está parejo y corre siempre con el contrapeso del puritanismo. Es una sociedad muy dividida, en el cual hay un puritanismo ambiental muy fuerte, dentro de un romanticismo
individual muy grande. Y eso es la tensión interna del siglo XIX, la tensión revolucionaria tantas veces, que es muy importante para entenderlo. El puritanismo, donde fenece como sistema social, es en la Primera Guerra Mundial, donde se le ve su absoluta falsedad. Esas pretendidas caballerosidades, lo que se ve que escondían dentro una crueldad terrible. Y cómo se saltaron todas las normas de la guerra justa, especialmente causó conmoción el uso de los gases, no veías a quién matabas indiscriminadamente y te quedabas tan tranquilo. Eso fueron cosas que golpearon tremendamente la sensibilidad y hicieron fenecer el puritanismo. Por eso hay que entender que es el puritanismo y hay que ver qué es la consecuencia de su pérdida para este tema del emotivismo en la conciencia. El puritanismo como tal nace como en el ámbito fundamentalmente calvinista. El problema para Calvino no es como para Lutero la justificación de la fe, sino la predestinación. Entonces el tema es eso: o tú eres una persona salvada ya, o eres un réprobo, pero no puedes saberlo, por cual es un fastidio. Eso crea una tensión interior, y cómo sé yo si me salvo o no. Entonces para eso Calvino pone signos exteriores. Los toma fundamentalmente del Antiguo Testamento: serás dichoso, te irá bien, tu mujer como parra fecunda, tus hijos como renovando, esta es la bendición del hombre que tenga el Señor. Por eso toma toda una serie de criterios externos y sociales para que una persona sepa si es salvada o si es reprobada. Entonces, cuando haya un signo social de reprobación, la persona tiene que ser excluida de la sociedad, porque es una sociedad puritana de puros. Una persona que se sepa que está condenada por Dios no puede pertenecer a la sociedad, tiene que ser excluida. Esto tan terrible se llevó a cabo de una manera totalmente sistemática y de un modo muy grave. O sea que nos es difícil hacer la idea. Tuvo un influjo también dentro del catolicismo por el jansenismo. El jansenismo es una vinculación ciertamente calvinista dentro del catolicismo. Pero siempre, ¿qué pasa? El catolicismo lo que siempre planteó es el tema de la posible conversión del pecador. Por eso la exclusión no podía ser total. Había una exclusión, pero entendiendo que se podía dar un perdón y que era sujeto de perdón el pobre condenado. Entonces, esto lo que creó fundamentalmente es una cierta, digamos, una ecuación, la ecuación fundamental puritana, ¿qué es esto? Dios es igual a moral. Lo importante es eso: los signos exteriores que se van a decir al juicio divino. Moral es igual a obligación. Por lo tanto, la cosa es cumplir las determinadas obligaciones. Y tercero, la obligación es igual a la represión sexual. Tiene un elemento fundamental que es reprimir el deseo. Esto es esencial, la última parte, por favor. Porque entendéis muy bien. ¿Qué te dice el calvinismo? El calvinismo sabe muy bien que son cosas exteriores. Y que el corazón del hombre está corrompido. Por lo tanto, el hombre tiene todo tipo de deseos. Dice: tú desea lo que quieras, pero no te pases un pelo. No me importa nada lo que desees. Lo importante es que no hagas nada contrario al otro. Por lo tanto, reprime el deseo. Esto es esencial. Primero, ¿qué es lo que no conoce? No entiende la redención del corazón. Todos veis muy bien los mandamientos, ¿verdad? Dentro de los mandamientos, y eso forma parte de la dirección espiritual, no simplemente es un elenco de normas que ya hay que aplicar, sino que todo es un camino. La imagen de ley como camino, como recuerdo bien en Pontificia Comisión Bíblica, es esencial para todo el judaísmo. La ley es el camino entre la alianza y la promesa. La ley no es simplemente una cosa jurídica de aplicar a todos los actos, cuanto una dirección para no perder. La alianza no es definitiva, tiene una promesa, es la ley la que une ambas cosas.
y por tanto la misma estructura del decálogo, 10 palabras, es ante todo un camino. Por eso, dentro de la recepción cristiana que dividen las dos tablas, o sea, los judíos no distinguieron eso, es Jesucristo que nos lo explica: amor a Dios, amor al prójimo, y precisamente por eso tiene un quicio que es el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento es el quicio que une a ambas dos, una autoridad. Hay una autoridad moral. El hombre no se busca a sí mismo, busca algo más grande que sí. Si no, no puede caminar. Caminamos precisamente porque ser nosotros mismos es encontrarnos con alguien que nos llama. La promesa. Por lo tanto, ese quicio fundamental que da a las cosas da precisamente toda esa visión después al camino. Y por eso habla de actos, habla de palabras y habla de deseos. Todo lo que es la realidad humana. Dentro de los actos habla de la vida, de la transmisión de la vida, de los bienes exteriores. El orden es un orden perfectamente que incluye todo lo que es la vida humana dentro de ese orden adecuado y no perder el camino. Pero lo que es esencial es, termina hablando de deseos. Lo que manifiesta frente a todas las interpretaciones meramente culturales del decálogo, que el decálogo es divino, es que habla de deseos. Aquí con juristas tan conspectos. Es muy claro que no puede haber una ley que se refiera a los deseos, es absurdo. No hay ninguna ley que se refiera a los deseos. ¿Cómo Dios nos puede mandarnos desear? ¿No es excesivo? Esto es mucho más importante dentro de la tradición hebraica, en la medida en que para ellos el octavo, lo que nosotros decimos noveno, décimo mandamiento, para ellos es uno solo, porque tienen, en cambio, lo que nosotros decimos tercero, ellos viven tercero y cuarto, porque distinguen: no tendrás dioses ajenos, no tendrás ídolos. Distinguen esos dos mandamientos. En serio, la idolatría era muy importante, en la medida en que la recepción cristiana, sobre todo San Agustín, la idolatría está ya prácticamente vencida, se une en un solo mandamiento. En cambio, se distinguen: no desearás a la mujer de tu prójimo, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni a su mulo. Pues lo distinguen: desear personas, desear cosas. Pero claro, la redacción del mandamiento es: no desearás. ¿Cómo me pueden mandar no desearás? Ne concupisces, me epicimes. Entonces, esto es todo el capítulo 7 de la Carta a los Romanos. Dice: ¿cómo puedo no desear? Significa, como el decálogo está pidiendo la gracia. El decálogo ya en sí misma, en su misma redacción, es una petición de gracia. Con humildad tremenda del camino de Dios, para entender realmente la acción de Dios en nosotros. Por tanto, todo el capítulo 7 de la Carta a los Romanos, lo que dice: te basta mi gracia. La gracia y la redención del corazón. Precisamente el puritanismo es la negación fundamental de eso. Y por eso se plantea una reflexión del deseo que cure. Entonces, ¿entendéis? ¿Qué pasa después de la ruptura total del planteamiento puritano? Que lo que aparece es un deseo inmoderado. Ese deseo constantemente reprimido ha explotado. Y vivimos una sociedad del deseo. Una sociedad totalmente en que simplemente que digas que no a un deseo es malo. ¿Qué es lo único malo? Reprimir el deseo. Esto ha llegado a afectar temas tan fundamentales como es el mismo concepto de derecho. Cuando le preguntaron a Cerol sobre el matrimonio homosexual, dijo: ¿usted qué entiende que es derecho? Dice: es un deseo exigido. Yo exijo que se respete mi deseo, eso ya se convierte en derecho. Y es la corrupción más radical del mismo concepto de derecho. No tiene que ver con la justicia. No tiene que ver con un orden objetivo en el que hay determinados bienes en juego. Tiene que ver simplemente con el deseo subjetivo expresado socialmente, de una manera de presión. Pues esto es fundamental para entender precisamente qué ocurre entonces con esto. Las personas se han convertido en emotivas. Tiene detrás, ¿entendéis? Todo este emotivismo tiene detrás dos fundamentos teóricos muy claros, que es por una parte Freud,
que va a plantear, es decir, nuestra sociedad neurótica porque reprime el deseo. Vamos a dejar de reprimir el deseo y será una sociedad sana. Y eso supone cambios muy importantes en la sociedad. Entonces, ¿entendéis? Y esto es fundamental, ¿entendéis? ¿Por qué? Porque todavía las personas tienen la ecuación puritana en su cabeza. Entonces hablas a una persona de Dios y dice, este me quiere reprimir. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Hablas a una persona de moral, este cree en Dios. Siguen las personas totalmente pensando que la moral cristiana es una moral puritana. Cuando en absoluto, o sea, todas las ecuaciones son falsas. Pero es muy importante verlo para ver dentro de la acción espiritual cómo podemos introducirnos una auténtica experiencia de Dios, que es auténticamente liberador. ¿Qué significa? Dios no es igual a la moral. ¿Por qué? Fundamentalmente es que Dios no es un acto humano. Dios no es lo que los hombres hacen, Dios es mucho más grande. Transmitir la grandeza de Dios, ¿no? Toda la liturgia, ¿qué es lo que hace? Fundamentalmente es, nos está mostrando la grandeza de Dios. La belleza de un Dios mucho más grande que todo lo que el hombre puede hacer. Estableciendo una comunicación con esa grandeza que tiene que fascinar al hombre. Por eso hemos dicho a veces dentro de la liturgia una reducción muy moralista de la liturgia. La liturgia es para tomar compromisos. Por favor, la liturgia es para sí misma, es para Dios. Solo así vemos la grandeza de Dios como aquello para lo que el hombre está dirigido. Claro que la moral no es simplemente una lista de obligaciones, sino, como hemos dicho, la perfección del hombre llamado a ser perfecto. Y ya el tema de la represión no está suficientemente explicado. Y el otro tema es muy importante, es el planteamiento de Moore. George Moore es un filósofo ético profesor de Cambridge, que en 1908 escribió Principia Ética, en el cual es un profesor que aplica la filosofía analítica a la moral. En la analítica decía, analicemos el lenguaje para saber realmente el significado de los términos. Entonces analiza el término bien, good. Y su análisis conduce a decir, el término bien no significa una cualidad del sujeto, del objeto, sino el sentimiento subjetivo que el objeto me despierta. ¿De qué puedo decir que este agua es buena? Que, no, hombre, por favor, el agua no es buena, sino que es bueno lo que el agua me da. La impresión de beber este agua fresca, eso es lo que yo llamo bueno. Por lo tanto, la bondad no es una cualidad del sujeto, del objeto, es simplemente la impresión subjetiva que el objeto me causa. Entonces, ¿qué pasa actualmente? Si en vez de tener aquí un conjunto de ilustres sacerdotes tuviera una buena mezcla de adolescentes en su momento culmen, yo les hablara del aborto, ¿y qué pensarían todos ellos? Inmediatamente, qué tonto es este sacerdote, que me está intentando convencer que el aborto es malo cuando yo siento que es bueno. ¿Qué ocurre? Ya puedo yo desgalitar que ante eso no hay ningún argumento. Las personas, por eso, por la emotivización de la conciencia, han perdido el sentido argumental de la moral, que es cómo dirigimos nuestras acciones, para quedarse simplemente en la impresión subjetiva que les causa las acciones. Esto es esencial en la dirección espiritual. ¿Por qué? Por favor, todos entendéis. Un chico, sobre todo si es adolescente, nos vendrá todavía con una serie de emociones. No voy a misa porque no lo siento. Yo rezo cuando lo siento. ¿Por qué voy a hacer esto si no lo siento? He dejado de sentir a Dios, Dios no existe. Y así, al infinito, eso no es más que un emotivismo. Y esto es esencial en la formación de la conciencia. El problema del emotivismo no es simplemente un tema general, es que es la conciencia que tienen de sí mismos. Solo son conscientes de sus emociones. Y esto es una reducción enorme de la conciencia y una pobreza impresionante de las personas. Entonces, el emotivismo, ¿qué hace? En primer lugar, desenmascararlo. Es una careta, hay que quitarla.
Entonces, ¿qué te muestra? Por favor, una persona emotivista constantemente está envuelta en problemas. ¿Por qué? Porque de repente tiene emociones contrarias y ¿qué hago? ¿Cuál es la pregunta del millón del adolescente? ¿Me puedo enamorar de dos personas al mismo tiempo? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué? Porque lo sienten así. Sienten que le traen dos chicas al mismo tiempo. Pues claro, y 50, vaya cosa. Eso pasa locura. Es decir, no nos atrae una mujer, ¿qué tonterías es esto? Estamos bien hechos gracias a Dios, ¿no? Pues ese es el tema. Es absurdo, claro, que entiendes que te puedes enamorar de 50. Otra cosa es entender que el enamoramiento no es lo que sientes, sino es construir una vida. Entonces entiendes que tiene un sentido exclusivo, porque construye una vida y porque realmente hay una promesa de algo mucho mayor que tienes que saber vivir. ¿Qué otra cosa? Que ciertamente, y luego que hay una sucesión de temporalidad que me desconcierta. Lo que yo sentía en el momento que era bueno, ahora lo siento malo. ¿Qué hago? No hay ninguna coordinación. De repente se encuentran, por lo tanto, enfrentados a un montón de cosas que les superan y que al final no saben a dónde ir. Y es lo que yo llamo el complejo de Blancanieves. O sea, que es Blancanieves en el país de las maravillas. Entonces Blancanieves va tan contenta, siguiendo el camino, un país maravilloso, que andan los perros por narices, y de repente encuentra una bifurcación. Dice, anda, ¿de dónde voy? Como es un país maravilloso, está todo previsto y tiene un zorro allí. Y entonces le pregunta al zorro, ¿y a dónde voy? ¿Qué camino te tomas? Y dice, pregunta el zorro, porque es listo. ¿Y tú a dónde quieres ir? Dice, pues no lo sé. Entonces dice el zorro, pues cualquier camino vale. Es obvio. Si no sabes a dónde ir. Lo que pasa es que lo que no podemos presentar es como si fuera lo mejor de esa situación. Y eso es dirección espiritual. La gente no sabe a dónde ir. Tenemos que ayudarles a dirigir, ¿comprendéis? Esa teoría no directiva psicológica ha sido terrible. La no directividad ayuda a personas patológicamente malas en la medida en que no tienen ninguna cosa, y es bueno en la patología, en causar desbloqueos por medio de una mera empatía que vaya permitiendo que la persona esté en sí mismo. Pero, por favor, hemos de ayudar a las personas a que se dirijan realmente desde muy bien. Entonces, como este tiempo se nos vaya y hay tantas cosas a hacer, ¿qué significa esto? ¿Cómo se forma la conciencia cristiana? Cuando hemos superado. Ahora hay que ir a la parte constructiva. Eso yo soy tutor de mi maestro Livio Medina, que es presidente actual del Pontificio Instituto Juan Pablo II del Matrimonio y la Familia, que toma ante todo diciendo que como el modelo de la formación de la conciencia es la anunciación a María. Es la aparición de la primera conciencia cristiana. Entonces, ¿qué significa la anunciación a María? Él se para fundamentalmente en lo que, cogiendo la meditación de San Ignacio, los ejercicios espirituales de la anunciación, como San Ignacio da la importancia decisiva a la vergüenza de María. Precisamente esa importancia dada a la vergüenza indica cómo está en juego la conciencia. La conciencia lo que nos da es la vergüenza ante lo que no es honesto. Aristóteles decía que la vergüenza es el único sentimiento que siempre era moral. ¿Por qué? Porque nos indica lo que no es honesto, aquello que nos reduce. Tanto la vergüenza de María lo que indica es el anuncio toca su intimidad, pero al mismo tiempo le da un ámbito de trascendencia. Es una llamada. Y por eso esa vergüenza lo que va a indicar es la conciencia tiene que abrirse a algo más grande que ella misma, y solo así es cristiana. Por eso María pregunta. ¿Qué indica? No entiende. Es absurdo presentar la conciencia como simplemente el juicio de lo que yo entiendo. La conciencia cristiana constantemente se está abriendo a algo que no entiende. Y porque solo así puede recibir la mente de Cristo, como dice San Pablo. Yo también tengo la mente de Cristo. Y por eso, ¿qué es lo que hace la conciencia cristiana? Se entrega en el acto de fe. Y por eso la fe no es ajena a la conciencia.
La fe impregna la conciencia cristiana. Es una conciencia creyente. Por eso no hay una dualidad de que mi conciencia me dice lo que tengo que hacer o no hacer, de cosas que son humanas, y luego hay una cosa que es una fe que me viene después y me dice otras cosas. No, por favor. Es que la conciencia creyente significa que es una luz para todo lo que es vida. Solo así voy a interpretar mi vida. ¿De qué es esto lo que tiene que ver con la dirección espiritual? Fundamentalmente, en que la dirección espiritual en la formación de conciencia hemos de tratar uno de lo que Concilio Vaticano II decía, uno de los más graves problemas de nuestro tiempo, que es la fractura entre fe y vida. Es esto. Las personas cristianas en la actualidad entienden la fe como un sistema más o menos ideológico de afirmaciones que tienen ellos que asentir, pero que en cambio no les está diciendo casi nada de su vida. Y entonces, puestos las dos en una balanza, ¿quién va a ganar? Está claro, la vida. Hay que vivir. Usted, padre, no sabe lo que es tener cuatro hijos. Y encima me pide que tenga uno más. Esto no puede ser. Hasta aquí podemos ir. Evidentemente, esto lo viven hasta los cristianos más. Los que quieren ser cristianos auténticamente les cuesta enormemente unir su fe y su vida. Que esto de ser cristiano es fácil. Yo quiero serlo de verdad y todos son problemas. Todos me dicen que tan bonito, me han engañado. Recuerdo una vez que salía de comer y de repente me encuentro con una madre que hace tiempo que no lo veía y dice, bueno, saludo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y de repente, en una parte que nos quedamos solos, me dice, tú me has engañado. Yo ya había estado en los cursillos prematrimoniales que yo daba. Y dice, sí, ¿no? El matrimonio siempre lo presentáis como una cosa bonita. Y mira, él acababa de tener, después de un parto muy difícil, un embarazo muy grande, pues un niño que había nacido con una enfermedad crónica. Entonces, siempre va a estar dependiente de todo el problema que le había quedado. Pero recuerdo que naturalmente la respuesta era bastante sencilla. No es verdad que yo te haya engañado, ¿no? Es decir, porque yo siempre que hablo del matrimonio y del amor en el matrimonio, hablo de la cruz. Porque es ahí de donde nace. Pero ¿qué es lo que tiene la cruz? Que tú hablas de ella y la gente no se entera. La cruz es verdadera, no es una idea, no es una decoración. Es vida. Pero eso tenemos que aprender. Entonces significa que las personas, incluso creyentes, tienen esta distinción. Y les cuesta enormemente. Y cuando a una persona le cuesta, ¿qué ocurre? Lo puede vivir él, pero no lo transmite. Me ha tocado ser cristiano, pelotón de los torpes. Pero claro, no le voy a decir a otro que lo viva. Solo faltaría. No voy a cargarle al otro un peso insoportable. Esto es sencillo. Sí, no es la fe, la acción fe vida, no es que la fe me indique una cuadrícula en la que tenga que meter la vida, sino que la fe es vida. La fe lo que me ilumina es la vida. He venido para que tengan vida y la tengan abundante. Lo que me enseña es a vivir de un modo pleno. Y esto es lo que tenemos que hacer en dirección espiritual, que vivan de modo pleno, es lo del buen pastor. Descubrirles esa vida fascinante que Dios quiere para ellos. Que claro, estará lleno del humano, estará también lleno del dolor, estará también lleno de las dificultades. Pero es allí donde hemos de vivir, donde descubriremos, por tanto, una fuente de vida, que es la que podemos en todas las cosas. ¿Qué significa esto? Que en la dirección espiritual y formación de la conciencia, pero la formación de la conciencia, por lo tanto, entendéis que no es que la gente sepa simplemente lo que es bueno o lo que es malo, sino que la gente responda con plenitud a su vocación. Esa es la auténtica formación de la conciencia. Lo cual tiene que decir, todas las condiciones de la vida tienen que ser determinadas por la fe. Yo recuerdo también en eso muy claramente lo que dijo una vez el actual patriarca de Venecia, entonces era solo presidente del Instituto de
último de familia, Juan Pablo II, diciendo, si no hablamos a los fieles de familia y de trabajo, el cristianismo se hace superfluo. ¿Por qué? Porque las cosas importantes de la vida no las iluminamos. Pero ¿qué ocurre? Este problema de la conciencia solipsista nos ha hecho tantas veces que hablemos de términos absolutamente genéricos. Que simplemente ser cristiano es más o menos querer ser bueno. Pero eso sí, no digamos qué significa ser bueno en algún ambiente, no. No expliquemos qué significa ser bueno en la familia, sino una bondad más o menos que te sienta en una cosa. Canonizamos a todos cuando se mueren. Con lo cual estamos transmitiendo que da lo mismo vivir de una manera que vivir de otra, que es exactamente igual. De nuevo Lacaniano. No, Lacaniano no es la otra, ¿cómo se llama? Alicia de Alicia de nuevo. Pues este es el tema. Realmente tenemos que transmitir dirección espiritual, sexualidad, familia, amistad, trabajo, cultura. Vamos a entrar en esos temas porque son los que conforman a una persona, los que hacen que una persona sepa vivir en plenitud. Estos son los elementos fundamentales que constituyen la vocación personal. Y es entendiendo donde hay criterios objetivos en cada uno de ellos, precisamente que nacen de las relaciones fundamentales. Pues detrás de esto, como veis, lo que hay es ante todo la misión de la Iglesia. Como en esa manera de despertar a la conciencia para formar conciencia cristiana, es el modo definitivo donde la Iglesia puede ser ahora una auténtica luz en medio de este mundo. Pues nada, muchas gracias. Muy bien. Muy amplios, y me parece que suscitaba muchos temas. Sobre este emotivismo moral que has hablado, que efectivamente, sobre todo entre los jóvenes, pero bueno, entre todo el mundo, ¿no? Ahora sois adolescente hasta más o menos 33 años, por lo tanto... Evidentemente que la dirección espiritual, pues, ante algo que tú le dices, pues te dice, bueno, yo es que esto no lo siento, no, esto para mí pues, es bueno, es malo, según yo sienta, es como bueno, como malo. Entonces, de una manera práctica, ¿tú piensas que hay que romper este emotivismo moral o bien se puede utilizar los deseos de la gente, ¿no? En el sentido de decir, piensa, no sé cómo explicar, ¿tú realmente te hace feliz esto que tú sientes como bueno? Es decir, yo creo que Aristóteles habla mucho de la felicidad, ¿no? Como el hombre busca ser feliz. Esto no es cristiano, no es católico. Se puede ir por ahí. Perfecto, me parece una pregunta fascinante. Entonces, en primer lugar, creo que los cristianos somos expertos en deseos. Yo creo que eso es importantísimo, y un sacerdote tenemos que conocer muy bien los deseos de las personas. Por lo tanto, hay que romper, o sea, con el emotivismo no hay que darle posibilidad a cajas, hay que ir con el martillo pilón en esto, pero no hay que hacerlo desde los deseos. Es decir, ¿quién conoce sobre todo los deseos actualmente? Los publicistas. Toda la publicidad consiste en despertar un deseo. O sea, el publicista sabe que ha vencido si une el deseo a la marca. Que tú verás la marca y te despierta el deseo. Es un recurso sencillo y entonces son expertos en que en muy poco tiempo, 10 segundos, te tienen que despertar un deseo. Ya está. Porque lo difícil para comprar es que de entre un montón de cosas hay una que te llama la atención. Y esto es el tema de la publicidad, ¿no? Entonces, ¿qué significan los deseos? Entonces, precisamente lo que hay que ver es saber orientar los deseos de las personas. Entonces, hablar del deseo. ¿Qué es lo que deseas tú de la vida? Para profundizar en ellos. Y eso es dirección espiritual, ¿comprendes? O sea, presentarles ante el deseo que él explique que no basta con que inventes esa trinchera, dice, ¿qué es lo que buscas en esta relación? ¿Qué es lo que estás buscando con esta elección? ¿Qué es realmente lo que quieres? Para indicar las contradicciones que pueden surgir. Que se presentar al deseo, como el deseo no se justifica a sí mismo, sino el deseo es verdadero según
aquello que construye. Esto es esencial, ¿eh? O sea, para eso hay que entender todo el tema de los deseos es muy amplio, entonces simplemente doy una pequeñísima clave, ¿no? Que es el tema, o sea, el amor romántico, lo que nos hace, el amor romántico, estoy explicando no tanto el momento romántico del amor, cuanto la interpretación romántica del amor mismo. O sea, el amor romántico lo que hace es interpretar, el amor es verdadero cuando es intenso. ¿Qué es eso? Lo cual es radicalmente falso, y amores muy verdaderos que son muy poco intensos. Lo esencial es amor a nuestros padres, es un amor tremendamente verdadero, pero no sentimos nada en el corazoncito. No nos causa una emoción, porque nos causa una seguridad, un apoyo. Nos ha generado de tal manera ese amor que nos apoyamos en él. Pero por otra parte, el amor romántico, tal como se ve, una intensidad muy grande, tiene un enemigo enorme que es el tiempo. Entonces, de esa interpretación romántica, el tiempo siempre es enemigo del amor. Esto es esencial para muchísimas cosas en dirección espiritual. ¿Por qué? Porque nos vienen románticos perdidos. Y eso lo aplican a Dios. Dios existe porque yo me lo siento. Dejo de sentir a Dios y eso ha desaparecido. ¿Comprendes? Y luego, claro, se nos casan con amor romántico y todos los problemas que vienen detrás son impresionantes, ¿no? Ya ha dejado de amar. Y bueno, ¿qué es lo que tenías entonces? ¿Dónde lo has dejado? Se te ha quedado atrás. Esto es esencial para... Tenemos que desenmascarar. En cambio, ¿cómo interpreta el cristianismo el amor? Por favor, lo he dicho antes, el amor sobre todo es una promesa. Yo lo que nos promete es un amor más grande. Por eso el tiempo no es contrario. El tiempo es la prueba del amor verdadero. El tiempo no quita ni pone nada, lo que muestra es lo que es. Entonces, entrar realmente en eso, es decir, ¿qué es lo que te promete este amor? Para entender qué es lo que vas a buscar en medio. ¿Cómo eso te permite construir una vida o no? Son cosas que tienes que introducir. Esto le permite, a partir del mismo deseo, no quitar el deseo, no reprimirlo directamente, sino ordenarlo. Es muy importante, ¿sabes? Dentro de los deseos no se niegan. A veces hay que reprimir el deseo, pero no como elemento final, sino como elemento momentáneo, precisamente para darle luego una dirección. Entonces es muy importante, que hay un ejemplo claro, el deseo un deseo, la tristeza. La tristeza es un deseo, un afecto. Entonces a veces decimos, el cristiano no puede estar triste, lo cual es fastidiosísimo. Porque hay un montón de personas tristes. Estamos diciendo que no son cristianos. Es peligrosísimo esto. Y Cristo dijo, está triste, estoy triste hasta la muerte. Tanto creo que la frase no es muy acertada. ¿Qué es lo que hace Cristo? Cristo lo que no se abandona a la tristeza, pero claro, no estamos tristes porque queramos. Los deseos no son producto de nuestras elecciones. Por lo tanto, no podemos negar el hecho de nuestros deseos. ¿Comprendéis? No puedo negar, no estoy triste, sonrisa por fin. Es absurdo. Lo importante es, decir, ¿qué es la tristeza? La tristeza, lo que te está revelando, es una falta interior. Es como un pilotito del coche que me pasa. ¿Qué pasa? Que no estoy viviendo en plenitud. Por lo tanto, es muy importante la tristeza, porque me está revelando una carencia que si no suplo me va a hundir. Entonces, esto es lo que tenemos que introducir a las personas para saberlas dirigir, y esto es dirección espiritual. Pero sencillamente una persona adolescente, y la adolescencia dura hasta los 30 años. O sea, actualmente todas las personas universitarias son meramente adolescentes. Anteriormente era una cuestión de madurez ser universitario, pues no. Es una manera de prolongar la adolescencia más, porque evitas responsabilidades. Entonces, es necesario absolutamente que se encuentre con Dios de verdad. Cuando un adolescente dice, he encontrado a Cristo y el centro de mi vida, no sabe lo que está diciendo. Lo que está afirmando simplemente, me ha emocionado Cristo, estoy formando mi emoción. Eso no es Cristo. Lo tenemos que entender. ¿Para qué? Para decirle, muy bien, chico, no te preocupes. Qué bien que lo has encontrado, pero ahora pam, evidentemente. Porque si no, lo perdemos. Lo perdemos totalmente. Es que hay algunos seminaristas, los seminaristas entran todavía enamorados de Cristo adolescentemente. El seminario tiene que ser un momento para sacudirles un poco y no se crean aquí que son los amos de la canción. Es una cosa
Y por eso el recurso a la felicidad, claro que es buenísimo, pero con muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque la gente siente la felicidad, sentirse bien. Eso es puramente emotivista. Entonces, precisamente, que la palabra hay que cuidarla mucho, ¿no? Es decir, ¿dónde Cristo nos habla de la felicidad en las bienaventuranzas? Hay que es un camino de la felicidad, pero claro, bienaventurado quien es pobre, quien es un sufrido. Es que de repente te ponen unas cosas que es la purificación del afecto. La purificación del afecto para entender la felicidad. Por eso lo que hay que entrar es en el tema que ponías, ¿qué significa eso? Primero, oración personal. Oración no puede ser, sobre todo las personas, una cosa meramente afectiva. Yo me regodeo en los afectos que tengo, sino realmente de trato con una persona. Y eso tenemos que dirigirlo tremendamente para tener esto. Segunda cosa, presencia de Dios en el juicio personal. Entender nuestros juicios morales no como juicios afectivos, sino como un juicio de Dios sobre nosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios ahí? Tercero, penitencia de la purificación del afecto. No puedo vivir de la gana, de la boya, también, sino tengo que vivir de lo que es bueno, de la bondad auténtica. Cuarto, comunidad de referencia. Eso luego dentro de una vista que no solo es para mí, sino que dentro de una referencia que son otras personas en los que yo hago un bien que me hace crecer y que entiendo lo que significa. Esto es el asunto. Yo una doble pregunta. Lo primero, con respecto al sentimiento, uno de los grandes males yo creo de la cultura actual, como decía el profesor, es el convertir todo en sentimiento. También los que nos hemos movido también en el mundo de los tribunales nos damos cuenta de que uno de los grandes problemas es que hoy amor es igual a sentimiento, y los sentimientos, lo mismo que vienen, se van, con lo cual se me acabó el amor. Cuando te encuentras una persona, bueno, ¿y qué pasó? Es que se me acabó el amor. Claro, pues si el amor era un sentimiento, no era una verdad, no era una experiencia. Yo siento no haber oído la comunicación de Juan José Toral, porque eso pasa también mucho en el mundo de la religiosidad popular. Este cura es muy bueno, el que ha venido a predicar el trigo es muy bueno porque no ha hecho llorar. Entonces la cuestión es que no haga llorar, no que hable en profundidad, sino que no haga llorar. Es también dentro de lo religioso el mundo del sentimiento. Ya hemos oído que hay que romper con un martillo el sentimiento. La pregunta, yo sé que no hay recetas de Miguel Valle, pero ¿cómo se rompe? ¿Cómo se rompe? Y la segunda cuestión, también sobre la conciencia moral y la dirección espiritual, ha habido un tiempo en que no podemos hablar de dirección espiritual, hay que hablar de acompañamiento. A mí me da igual las palabras si las palabras tienen un contenido serio, profundo, ¿no? Lo malo es cuando el acompañamiento significa que yo estoy a tu lado, pero no siendo directivo. No puedo ser directivo, y aquí entra un tema que también me gustaría, o alguna palabra, que es el tema de la libertad. Porque esto pasa muchas veces, y a mí me interesa, por lo menos en este momento, y es que esto ha pasado y pasa en muchos seminarios, y pasa también con respecto a los sacerdotes. Entonces un director espiritual en el seminario que dice, yo tengo que respetar al muchacho y por tanto de lo que me quiera hablar yo le hablo, de lo que no me quiera hablar no le hablo. Ayer cuando yo hablaba decía que hoy hemos de tratar en la dirección espiritual el tema afectivo, pero además abiertamente. Eso que decía del cardenal Escola, había un sacerdote de Almería que lo decía todavía más vastamente, decía que el cristianismo hasta que no llega a la bragueta y al bolsillo es que no ha llegado a ningún sitio, ¿no? El cardenal lo dijo más finamente. Bueno, pero quiere decir que aquí está el tema de la libertad, en la formación de la conciencia, en la dirección espiritual. ¿Dónde está el límite de la libertad personal? Entonces, vamos a ver. Entonces, lo primero, creo que Juan Pablo II es el gran maestro de eso. O sea que Juan Pablo II, cuando responde a Vittorio Messori en ese libro Cruzando el umbral de la esperanza, dice, ¿no? O sea, yo aprendí a amar el amor humano. Y como la tarea fundamental es enseñar a amar. Yo en los ejercicios espirituales, en los cursos prematrimoniales, cuando yo hablo a los novios,
Generalmente lo primero que digo cuando esto es decir, habéis venido aquí porque queréis aprender a amar. Pues todos me miran así, diciendo este cura que me dice, ¿no? Pero el amor tiene esa ventaja que cuando hablas la gente mira adentro. Le tocas siempre el corazón. Entonces es importante para tu tirar, ¿no? Entonces, claro, dicen, oye, pero esto de aprender a amar no me vendría mal, porque mi amor tiene problemas. Pero claro, nunca me han enseñado. ¿Y cómo se les enseña eso? Entonces empiezan a escuchar. Y entonces inmediatamente, aprender a amar no se aprende en libros. Entonces todos se quedan contentísimos diciendo, gracias a Dios no nos dan 900 páginas, porque sería una cosa verdaderamente insoportable, ¿no? Dice, aprender a amar sobre todo es elegir un maestro. Y se ofrezco uno y es Jesucristo. Y lo entienden perfectamente. Entienden que Jesucristo es un maestro del amor, que es muy bueno que se lo propongan y que realmente les puede abrir un camino. Entonces, esto es esencial, ¿por qué? Porque ya Jesucristo ya no es un sentimiento, es un maestro. Y tienes que ¿cómo nos va a enseñar? Nos va a enseñar con su vida y va a ser vida el amor. Esto es esencial para entonces, y que esa vida tiene una verdad que Jesucristo nos transmite. Yo creo que esto es esencial para entender, hay que confrontar. El sentimiento no se autorreferencia, sino que tenga siempre la objetividad de construir una vida. ¿Comprendéis? Es muy sencillo cuando todo adolescente es constante, no sé si le quiero o no lo quiero, una cosa que tienes que confrontar ciertamente esos afectos y decir, ¿te hacen crecer? ¿O no? Si no, si tienes un afecto, se te despertó, que te está destruyendo, por favor. Es muy bueno que te despiertes un afecto, que tengas una capacidad de amar, pero que no te empecines con lo que te destruye. Hay que decirlo con otras palabras, no entendéis, pero son más largas de decir. No está bien, ¿no? Y esto es esencial para ver. Entonces, Juan Pablo II, en las catequesis sobre el amor humano, lo explica muy bien. Entonces, va a salir ahora en la BAC un pequeño libro que os recomiendo para esto, que es de Carl Anderson y José Granados. Se llama Llamados al amor. Entonces, es un resumen muy bueno de las catequesis del Papa. Creo que parece puesto en una cuestión muy directa para que las personas entiendan ciertamente todo lo que el Papa dice, que son las experiencias fundamentales, cómo iluminarlas para construir una vida. Yo creo que esto es esencial en ver esa metodología. Entonces, el Instituto también para la Jornada Mundial de la Juventud estamos preparando unos pequeños folletitos de 30 preguntas sobre el amor humano que precisamente pueden ir en la mochila de todo peregrino precisamente para iluminar esto. Entonces, y esto lo creo que es esencial, o sea, estar claves de interpretación de la experiencia le ayuda a la persona a entender un mundo mucho mayor y hacerlo con fidelidad, hacerlo con tranquilidad, y esto realmente las personas te lo agradecen enormemente, enormemente. Y precisamente es el modo de evitar el emotivismo. De repente les abres un mundo fascinante, hacerlo. Por lo cual, ¿qué significa? Entiendes que el amor no es solo una emoción, que el amor siempre es afectivo, o sea, hay un afecto siempre en el amor, pero que remite una verdad que no es meramente afectiva. Esto es lo que es esencial entender. Y esto nos introduce en el segundo tema. Creo que en septiembre se defenderá una tesis en San Damaso que se titula Obediencia ex caritate procedit, que es el estudio de la obediencia en Santo Tomás de Aquino. Primeramente para indicar cómo ha sido uno de los grandísimos, un punto clave de nuestra Iglesia, que se hace de todo menos obediencia. Y todo el famoso tema de la obediencia dialogada, ¿no? Que cuando se ordenaba, prometes obediencia y respeto, ¿no? Sí, pero dialogado. Entonces, otro, por favor. Evidentemente, porque no es lo que estás prometiendo. Pero, ¿qué significa? Significa fundamentalmente lo que Juan Pablo II decía en Evangelium Vitae, que era un concepto perverso de libertad. Que bajo la imagen de Caín y Abel manifestaba el tema de cómo es un concepto perverso de libertad, de lo que decimos, mi libertad acaba donde empieza la del otro. Es un concepto falso y perverso. ¿Por qué? Porque fundamentalmente ves al otro como un límite. Y no lo es. Resultaría ridículo que vosotros fuerais aquí un límite en mi libertad.
Si hubiera venido, ¿verdad?, a Guadix y no me hubiera encontrado con nadie, digo, pues bueno, pues tengo aquí un día y medio, pásamelo bien, buscaré aquí qué son las delicias de Guadix y luego me muero, ¿no? Si estoy aquí y os doy una charla es porque creo que os puedo comunicar algo y que vosotros me lo recibís. No tanto, ¿qué pasa? Yo el discurso también, pues me ha venido muy bien conoceros un poquito más para entenderos cómo puedo adaptar lo que yo quiero a vuestras necesidades. Vosotros dirigís mi libertad. Sois fundamento de mi libertad para hacerlo mejor. O sea, ¿quién es el que da mejor una charla? El que dice unas cosas, qué bien se ha expresado, no se entiende nada. ¿Por qué? Porque podría hablar de una manera que no se entendiera absolutamente nada, ¿no? Y todo lo que diría sería verdadero. Pero ciertamente no es el fundamento, es una comunicación en que vosotros contéis. Eso es la verdad de una charla. Saber comunicar. Entonces, ese nivel de libertad, el otro no es un límite de libertad, es una llamada a la misma. Por lo tanto, el fin de la libertad es ciertamente la comunión. Y por eso esto es Caritas in Veritate, que es lógico, toda comunión supone un bien común, y el bien común es representado por una autoridad. Es que es obvio, es que esto es el elemento básico de una libertad. La libertad es una comunión, la comunión supone un bien común, y hay un representante del bien común que tiene la única visión de responsabilidad del bien común directa, que es una autoridad. Y por eso el respeto a la autoridad es el elemento fundamental para mi libertad. Y esto en la Iglesia es todavía elemento ciertamente mucho más mayor, porque entiendo que esa autoridad no es simplemente una autoridad que nace del consenso, sino que nace en don de Dios. Y que eso es fundamental y un elemento que por lo tanto se convierte en ser un discernimiento de una acción, si es cristiana o no es cristiana. Entonces esto es esencial. Entonces tenemos que hacer, o sea, amo la libertad tremendamente, o sea, como lema sacerdotal elegí donde está el Espíritu del Señor está la libertad. ¿Por qué? Porque me parece que era fundamental en nuestro tiempo hablar de libertad. Entonces tenemos un mensaje de libertad. Pero yo me pregunto tantas veces, la libertad, que la experiencia cristiana nace de una alianza, por eso no es meramente individualista. Dios hace alianza con un pueblo y para poder hacer con un pueblo libera al pueblo de la esclavitud. Pues es la experiencia fundamental de que nace el concepto de libertad en el cristianismo. Entonces, por lo tanto, ¿qué significa el garante de la libertad? Es decir, ¿cómo hemos podido nosotros hablar de Dios? Para que en vez de transmitir a un Dios garante de la libertad, transmitimos a un Dios que sospechamos que es contrario a la libertad. Esto es muy importante para que nosotros nos demos cuenta. ¿Y eso qué tiene que ver? Es decir, que mi libertad es sobre todo una libertad para amar. Y por eso no es meramente autónomo. Si no es para amar, ¿para qué tengo la libertad? Es una cosa obvia. Entonces, por eso, dentro de enseñar a amar, pues está todo este tema fabuloso de la libertad. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda, entendéis, el concepto de libertad, el problema que nace es cuando, por un mero racionalismo, el racionalismo lo que hace es presentar la norma como si fuera una mera deducción a partir de elementos exteriores al acto, entonces que se impone a la libertad desde fuera. Y entonces, donde está la norma, no hay libertad. ¿Dónde queda la libertad? La libertad queda en el ámbito no normativo, que sería el ámbito espiritual. Y cada vez se comprende más ese ámbito de libertad como la mera espontaneidad. Lo que no me cuesta. No recuerdo en el seminario, de repente, el seminarista dice, he tenido una oración, dice, tan gratuita. ¿Y qué será eso? Una oración gratuita. ¿Qué es una oración? Es una oración. A veces te cuesta, a veces no es muy importante eso. Lo importante es que sea oración. Que te salga sin problemas no es la oración más alta, evidentemente. Una oración en el huerto no es una oración gratuita. Es una oración que nos salva de una manera impresionante, ¿no? Entonces, son elementos que es muy importante la dirección espiritual para entender eso. El marco de la dirección espiritual, por eso es muy bueno que sea dirección, es que la libertad requiere una dirección para el bien común. Yo creo que esta es la dirección. Podría ser
desde un punto de vista eclesial, que él admite que no es el único suyo y que es necesario para que la otra persona lo tenga. Por tanto, sin libertad no hay dirección espiritual para nada. Una persona que sea dependiente y evitar todo tipo de dependencias afectivas a dirección espiritual es obvio. Y si se crea una dependencia excesiva, mejor que coja otro director espiritual y no uno. Es cosas elementales dentro de la dirección espiritual, porque solo así se fomenta la libertad. Entender que la libertad lo que admite es un criterio, que no es solo el uno. Y hay cosas que son ciertamente criterio. ¿Por qué? Porque uno lo que quiere es servir a la Iglesia. Esto es el elemento esencial que ilumina enormemente y además crea esa libertad sin complejos que nos hace manifestar en el ámbito público que somos cristianos. ¿Tú me vas a preguntar? No, yo quería preguntar, lo que pasa es que son las 2:25. Una pequeña pregunta, te quería hacer. Pregunta a la mesa, porque eso no va a dar tiempo aquí, ahora, y tiene que ir al... El tema es interesantísimo, pero yo os aconsejo, si queréis que continuemos un poco en la mesa, podemos continuar aquí, porque sería muy bueno que te pudieras quitar de estudio, pero a las 5 de la tarde te sale el tren. A las 5:30 sale el tren. Con lo cual, aquí hay que salir a las 4:15, creo yo, ¿no? Más o menos. 4:15, antes, a las 4. Hay que salir para que vayamos bien. Con lo cual, por la mesa podemos continuar ahí, porque si no, aquí ya te dejamos sin que te puedas ir a Madrid. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.